Saludos con todos, hoy vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación, que es un modelo semántico que está basado en una percepción del mundo real y que consiste básicamente en objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. El modelo entidad-relación se desarrolló para facilitar el diseño de base de datos y así permitir especificar el esquema con el que está manejando la empresa y se va a almacenar y la recuperación de los datos. Entre el modelo entidad-relación es importante conocer ciertos conceptos básicos, como lo son una entidad, que es una cosa y un objeto que se extrae del mundo real y que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona en un lugar determinado correspondería a una entidad. Y una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún conjunto de propiedades. Al conjunto de personas vendría a ser el conjunto de entidades. Es decir, que un conjunto de entidades es la agrupación de las entidades que contienen el mismo tipo y que comparten las mismas propiedades o atributos. El conjunto de todas las personas que son clientes de un banco determinado se podría definir como un conjunto de entidades cliente. Cada entidad la acompaña ciertas descripciones que permiten darles características o propiedades a una determinada entidad. Estas descripciones se les conoce como atributos, que describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. Y a una entidad se la representa mediante un conjunto de atributos. Como podemos observar en la imagen, tenemos la entidad empleado y tiene un conjunto de atributos que corresponden a departamento, edad, nombre, número de cédula, sexo, sueldo, dirección y supervisor. Cada entidad tiene un valor para cada uno de sus atributos. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la entidad empleado, para el número de cédula puede ser 120, 624, 3852, sexo masculino, nombre Carlos Cuello, edad 20 años, departamento J38, sueldo $300, dirección calle Simón Bolívar y calle Sexta, supervisor Darwin Araujo. A cada uno de los atributos se le proporciona un valor determinado, pero asimismo se puede establecer un conjunto de valores permitidos a estos atributos. Este conjunto de valores permitidos se denomina dominio o conjunto de valores de ese atributo. Por ejemplo, el dominio del atributo nombre podría ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta longitud. El dominio de un sueldo puede ser básicamente que acepte números. El dominio de sexo puede permitir dos valores, M o F, masculino o femenino, que sería una cadena con un solo carácter. Okay. Bueno, además estos atributos, como dijimos, se conectan mediante relaciones, que es una asociación entre diferentes entidades, y estas asociaciones presentan ciertas restricciones. Tenemos las restricciones de cardinalidad o razón de cardinalidad, que expresa el número de entidades a las que otra entidad puede ser asociada mediante un conjunto de relaciones. Bueno, esta restricción
es la que más se utiliza para poder representar qué datos se vinculan entre dos entidades, y tenemos que existen cuatro tipos. Una de ellas es las relaciones 1-1, en la que una entidad en A se asocia con por lo menos una entidad en B, y una entidad en B se asocia por lo menos con uno en la entidad A. Como podemos ver en la figura, vemos que están líneas rectas en la que a cada valor de A le pertenece un valor de B. La otra relación que tenemos es de 1 a varios, en la que una entidad A se asocia con cualquier número de entidades B, ya sean estas ninguna o varias. Pero una entidad B se puede asociar solo con una entidad A. También tenemos las relaciones varios a 1, en la que una entidad A se asocia por lo menos con una entidad en B. Una entidad en B se puede asociar con cualquier número de entidades en A. Y tenemos las relaciones varios a varios, en la que una entidad en A se puede asociar con cualquier número de entidades en B. Y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades que pertenezcan en A. Estas son las cuatro restricciones que más se usan en las relaciones, que son las de cardinalidad, y que obviamente permite establecer la conexión de los datos que van a tener. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos entidades, que es cliente y préstamo. La relación es prestario, y que si en un banco particular un préstamo puede pertenecer únicamente a un cliente, y un cliente puede tener varios préstamos. Esa es una relación de 1 a varios. Si un préstamo puede pertenecer a varios clientes, como préstamos que se toman en conjunto por varios socios, el conjunto de relaciones sería de varios a varios. Otro tema importante que vamos a hablar, y ese ya es mostrando el modelo de entidad de relación, es el de las claves. Bueno, una superclave es un conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Por ejemplo, el atributo cédula de cliente del conjunto de entidades clientes es suficiente para distinguir una entidad cliente de otras. Pero asimismo, tomando el atributo cédula del cliente con nombre cliente, formaría una superclave, igual que CI cliente tomándola por sí sola. Bueno, estas superclaves se las conoce también como claves candidatas, y es cuestión del diseñador de base de datos seleccionar cuál es la más apropiada para diferenciar unívocamente una entidad, un conjunto de entidades de otras. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es el modelo entidad-relación, que obviamente, como su nombre lo indica, permite relacionar entidades entre sí mediante ciertos elementos que son las relaciones, las entidades, los atributos, como lo vimos anteriormente, y estableciendo restricciones, ya sean de cardinalidad o restricciones de dominio, que permitan manipular el ingreso de la información. Un modelo de entidad-relación consta de los siguientes componentes, como podemos ver, de rectángulos que van a representar al conjunto de entidades, de elipses que van a representar a los atributos, de rombos que van a representar a las relaciones, y de las líneas que unen atributos a un conjunto de entidades y un conjunto de entidades a un conjunto de relaciones. Es decir, que es aquella que nos permite asociar a
el conjunto de entidades entre atributos y nos permite asociar de un conjunto de entidad a otro conjunto de entidad. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos que la entidad camionero se relaciona con la entidad camión mediante la relación conduce. Es decir, que un camionero conduce un camión. Esa sería la forma correcta en la que se debería leer el modelo entidad-relación. Cada uno de sus atributos cada uno de sus entidades contiene los atributos que van a describir a estas entidades y que va a ser la información que es relevante para nosotros almacenar dentro de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo en el que ya se han establecido las relaciones de cardinalidad donde podemos observar que el cliente se relaciona con pedido en una relación de 1 a varios. Donde podemos decir que un cliente puede realizar varios pedidos. El signo asterisco que está en la entidad pedido representa a varios. Asimismo que podemos decir que varios pedidos se componen de varios artículos y cada uno de ellos tiene un atributo, y podemos ver que en la relación se compone también contiene un atributo. En muchos casos las relaciones contienen atributos que van a poder determinar una acción específica o cómo va a ser el flujo de una compra o de los datos que tienen que ser registrados. En el diagrama de entidad-relación, bueno, lo que expliqué al inicio era la parte más práctica, más sencilla de cómo se debe de realizar, pero sin embargo hay una manera más extendida del modelo entidad-relación, en los cuales me especifican los elementos que son la generalización y la especialización. Bueno, en la especialización, un conjunto de entidades puede incluir subgrupos de entidades que se diferencien de alguna forma de las otras entidades del conjunto. La especialización no se utiliza para diferenciar un poco una entidad de otra. La generalización, en cambio, a partir de un conjunto de entidades en sucesivos niveles de subgrupos, representa un proceso de diseño descendente en que las distinciones se hacen explícitas. En la generalización en sí toma ya entidades que tienen algo en común, por ejemplo, aquí en la gráfica podemos observar que la entidad persona se divide en dos, con una especialización que indica que si es empleado o es cliente. ¿Cómo podemos notar que una especialización? Debido a que el empleado y el cliente no comparten características en común. El empleado tendrá un sueldo, pero el cliente va a obtener una tasa de crédito. Entonces eso es lo que hace la especialización. Sabemos que ambas dos cosas son personas, pero en sí no comparten los mismos atributos en común, y lo que hace la especialización es diferenciar esos atributos que no comparten en común. Así vemos que empleado se subdivide
entre que es entidades más, que es oficial, cajero y secretaria, y que estos sí comparten ciertos atributos en sí, como las horas de trabajo o el número de oficina o de caja en el que se encuentren, y es lo que hace que tengan ciertos atributos en común, y esto se especifica como una generalización, porque las tres son empleados, aunque con puestos y funciones distintas, pero siguen siendo empleados y comparten atributos similares. Bueno, con lo que tiene que ver con reducción de un esquema entidad relación a tablas, básicamente podemos determinar que, que un modelo entidad relación puede ser fácilmente convertido en una tabla en la que la tabla va a tener todos los atributos mediante columnas, y cada uno de los registros se va a denominar tuplas, y que muchas veces las relaciones llegan a formar una tabla más donde van a alojar las claves principales de las entidades principales y algunos otros atributos. En sí, una base de datos que se ajusta a un esquema de base de datos se puede representar por una colección de tablas, y que para cada conjunto de entidades de la base de datos y para cada conjunto de relaciones de la base de datos existe una única tabla a la que se le asigna el nombre del conjunto de entidades o del conjunto de relaciones correspondiente. Y cada tabla tiene varias columnas, donde cada una de ellas tiene un nombre único. Aquí, como podemos ver, tenemos una tabla para profesor, una tabla para profesor alumno, que vendría a ser la relación, y una tabla para alumno. Es importante indicar que los modelos de entidad-relación y el de las bases de datos relacionales son representaciones abstractas y lógicas de empresas del mundo real, y en sí ellas conservan cierto grado de lógica, ya que contiene eh, elementos parecidos en ambos casos y que ayudan a hacer la conversión un poco más sencilla. Bueno, en este ejemplo que tenemos una entidad socio, en el cual vemos los dos modelos de datos que hemos hablado, modelo entidad relación y modelo relacional, y vemos que se ha creado una tabla para socio, en el que arriba en el encabezado están todos los atributos que le corresponden y que han sido descritos en modelo entidad relación, como el código de socio, nombre, apellido, domicilio, teléfono, tipo. Obviamente la columna está código socio, va a funcionar como clave primaria, que va a ser el identificador que va a diferenciar de forma unívoca cada uno del conjunto de entidades, que en este caso lo vamos a llamar, en este modelo relacional se va a llamar tupla o registro, que va a diferenciar cada uno de ellos, y a esta tabla se le va a poner el nombre socio. Si podemos ver, tiene cierta similitud el modelo de entidad relación con el modelo relacional, y es fácil realizar una conversión de una entidad con sus atributos. Este modelo nos permite tener también una vista más amplia de cómo opera la base de datos, ya que la mayoría de los gestores de base de datos se manejan a través del modelo relacional y muestran los datos mediante una tabla, y así de esta manera se puede socializar más al usuario sobre cómo
se manipulan los datos dentro de una base de datos y cómo se puede realizar la recuperación de los mismos, que esta se lo realiza a través de consultas SQL. Aquí podemos ver ya un ejemplo de tres tablas: tabla cliente, tabla cuenta, una tabla de relación con cliente cuenta. Aquí vemos que la tabla cliente cuenta con sus atributos de ID cliente, nombre cliente, calle cliente, ciudad cliente, y que la tabla cuenta básicamente está operando con dos atributos que son número de cuenta y saldo. Para hacer la relación lo que se hace es extraer las dos claves primarias de cada uno de las entidades y ubicarlas en una nueva tabla que va a ser la tabla de relación. Como está en el ejemplo, esta relación contiene el ID cliente, que vendría a ser la clave primaria de la tabla cliente, el número de cuenta, que vendría a ser la clave primaria de la tabla cuenta. Con estos dos valores obviamente se establece una tabla de relación. Bueno, esto es lo que he explicado de forma breve dentro de lo que se debe conocer sobre el modelado de datos, modelo entidad relación. Y es importante manejar este tipo de lenguaje para poder realizar bien los diseños y poder trasladar a un modelo relación.